Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal? Bienvenidos a Bolivia Web TV, que como todos los días le trae las informaciones más destacadas desde Bolivia para el mundo. Todo a través de boliviawebtv.tv. Mi nombre es Erwin Bazán y estas son las noticias de este jueves 8 de octubre. Los legisladores pertenecientes al oficialismo anunciaron que harán campaña por la reelección del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera. Así lo informa el diario El Deber. Incluso el ministro de Autonomía, Hugo Siles, dijo que dividirá su tiempo para hacer campaña en los horarios de su vida como ciudadano cuando no se encuentra trabajando como servidor público. Mientras tanto, desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, los diputados jóvenes, es decir, menores de 30 años, anunciaron que visitarán universidades y colegios de todo el país para conseguir respaldo de votantes a la propuesta de reelección. Mientras tanto, en el frente de oposición al gobierno, los cívicos potosinos decidieron liderar en su departamento la campaña contra la reelección del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera, y dejan abierta la posibilidad de comandar la campaña a escala nacional en contra de la reforma constitucional. El líder del Comité Cívico Potosinista, Johnny Yalli, indicó que el primer paso será inscribir al comité en el órgano electoral para habilitarse en el referéndum de reforma parcial de la Constitución del 21 de febrero. El diputado de Unidad Demócrata Rafael Quispe aseguró que los líderes campesinos opositores liderarán la campaña por el no. Nosotros, los indios, vamos a liderar la campaña por el no. Vamos a ganarle a Evo porque somos creíbles, sostuvo. Por su parte, la exdiputada disidente del MAS, Rebeca Delgado, se sumará a la cruzada de Potosí. Los cívicos cruceños se reunirán en directorio para fijar una posición sobre la campaña del referéndum. Y mientras ya empezaron anticipadamente las campañas y el desembolso de recursos para promover el sí o el no a la reelección del presidente Evo Morales y vicepresidente Álvaro García Linera en el referéndum del 21 de febrero del 2016. El Tribunal Supremo Electoral indicó que no se pronunciará sobre el tema, en tanto no esté aprobada la ley de convocatoria. Así lo indicó la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Katia Uriona, y explicó que el órgano electoral tiene una unidad de fiscalización a cargo del seguimiento a los gastos que hacen los partidos respecto a sus campañas, pero que esta se activa cuando se toma competencia en la administración y ejecución del sufragio, como la ley de convocatoria. Damos un giro en las informaciones, esta vez para hablarles de los productores lecheros de Cochabamba, de La Paz y de Oruro, que están en emergencia porque más de 185.000 litros al día no pueden ser comercializados por la falta de mercados. Los lecheros optan por procesar el producto, por regarlo o botarlo incluso, según un informe del presidente de la Federación Departamental de Productores de Leche de Cochabamba, el señor Yasmani Medrano, quien dijo que el alimento que no puede ser vendido a las industrias es procesado artesanalmente para quesillos, quesos y yogur. Lo que sobra lo regalan o se echa a perder. Los productores piden al gobierno la apertura de nuevos mercados internos y externos. También que se incremente el consumo de lácteos en el desayuno escolar y en el subsidio. Los dirigentes lecheros de las tres regiones enviaron una carta al Ministerio de Desarrollo Productivo solicitando una reunión para exponer sus demandas. Los créditos de viviendas de interés social crecieron un 68.5% de 3.089 millones de bolivianos en enero a 5.207 millones hasta agosto de la presente gestión. Así lo indica un reporte de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI. El número de operaciones registradas desde el inicio del lanzamiento de los créditos llegan a 19.501, siendo 14.798 créditos nuevos y 4.703 negociados. El departamento de Santa Cruz tiene la mayor cantidad de créditos con 1.884 millones de bolivianos, seguidos por La Paz con 1.098 millones de bolivianos y Cochabamba con 1.038 millones. En la localidad de Apolo, en el norte paceño, un soldado murió y 11 se encuentran convalecientes debido a un problema de salud aún no identificado, según reportó Airball.
Los soldados pertenecen al Regimiento Murillo y son atendidos en la Corporación del Seguro Social Militar COSMIL. Según la información brindada, el soldado falleció hace 2 días y los síntomas previos a su muerte fueron fuertes dolores de estómago. Por los síntomas descritos y la cantidad de afectados, se presume que los militares ingirieron agua o comida no apta para el consumo humano. Amigos de Bolivia News, es momento de revisar los datos económicos. El dólar para esta jornada se cotiza en CES 86 centavos para la compra y en CES 96 centavos para la venta. El euro se cotiza en 71 centavos, mientras que el yen en 0.057 bolivianos. El real brasilero se cambia en 1,77 centavos. Comenzamos hablando de la selección boliviana porque esta tarde Bolivia inicia su camino hacia el Mundial de Rusia 2018, enfrentando a la selección uruguaya desde las 16 horas hora boliviana, por supuesto, en el Hernando Siles de la ciudad de La Paz. La selección nacional exhibirá su nueva imagen con renovado equipo formado por Julio César Valdivieso, que ha despertado las expectativas de ver a Bolivia otra vez en una Copa del Mundo. Por la parte de Uruguay, el técnico Óscar Tabarés no ocultó lo difícil que es para su equipo jugar en la altura paceña, pero se mostró confiado en el rendimiento de sus dirigidos. Cerca de 200 deportistas de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Venezuela, Perú, Colombia y Bolivia participan del Campeonato Sudamericano de Gimnasia Rítmica Individual en el Coliseo Evo Morales de Cochabamba. La competencia finaliza el domingo y las potencias en esta disciplina son Brasil y Venezuela. Sin embargo, el resto de los países competirá por demostrar sus mejores rutinas con pistas de 1 minuto 30 sobre el tapiz principal con clava pelota, aro, cinta, cuerda y manos libres. Las gimnastas participarán en las categorías infantil A, de 9 a 10 años, infantil B, de 11 a 12 años, juvenil de 13 a 15 años y mayores de 16 años en adelante. Amigos de Bolivia News, hasta aquí las informaciones más destacadas desde Bolivia para el mundo, como siempre a través de boliviawebtv.tv. Como siempre es un placer informarles, seguimos con más contenidos en nuestras redes sociales y en nuestra plataforma virtual en www.boliviawebtv.tv. Que tengan todos feliz jornada, permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.